Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. La pregunta, o dos preguntas, pueden surgir de lo que acabamos de escuchar. Ya hemos entendido, está directamente orientado hacia la vida, el don de la vida. Y las preguntas serían: ¿qué propósito tiene para mí la vida? Porque a partir de ese propósito también pongo la meta. Y ahí está la segunda pregunta: ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Hacia dónde quiero llevar mi vida? La vida es una responsabilidad nuestra, tengámoslo claro. Dios nos ha creado, nos ha dado la vida, nos la ha compartido de sí mismo. No es la misma vida en su calidad de la vida de los otros seres vivientes, pero tampoco es porque eso hay que respetarlo. La vida se respeta, pero la calidad de vida del ser humano es calidad de vida de Dios. Es al único al que le entrega su propia vida, su espíritu, su ruá, creados a imagen y semejanza de Dios. Esto dice el Génesis. Bien, pero hay un propósito en esta vida. Dios no ha creado títeres, ni ha creado muñequitos o robotitos para entretenerse. De un modo u otro, Dios ha creado hijos. Y su intención es: ¿qué hacemos los hijos para compartir con nuestro Padre Dios? Porque la intención de Dios es compartir con los hijos. Pero ligados a nuestra libertad, es que podemos decidir no hacerlo también. Somos libres. Y desde la libertad es que
tenemos que orientar nuestra vida. ¿Hacia dónde? Y ahí precisamente aquello que Jesús dice a su rebañito: les entregué el reino, les entregué el reino. Es decir, la sabiduría de la vida, por medio de la palabra, que expresa lo que Jesús llama la voluntad de mi Padre. Y cuando habla de la voluntad de su Padre, Jesús dice es que tengan vida y que la tengan en abundancia, primero, y que viviendo den fruto que permanezca. Ustedes se dan cuenta, constantemente en el Evangelio existe el término dar fruto, y es ahí precisamente donde entra ya un objetivo sobre el don de la vida que hemos recibido: dar fruto. Hace 8 días escuchábamos a un tipejo ahí que no tenía ningún propósito de vida más que pasársela bien, ¿no? Aquel que tuvo una extra cosecha y que pensó en ese momento: bueno, ya tienes suficiente para pasártela bien y para vivir muchos años. Come, bebe, date a la buena vida, punto, ¿eh? ¿Qué propósito de vida había ahí? Claro, hay un propósito de vida ahí, pero ¿qué calidad de propósito de vida hay ahí? Simple y sencillamente vivir sin ningún propósito, sin ninguna intención específica, solo el comer, beber y pasársela bien. Y ofendido Dios le dice: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para qué te sirvió todo lo que acumulaste? Ahí es donde conectamos a la intención del Evangelio de hoy, el propósito de nuestra vida. Por fe creemos que Dios nos ha dado la vida, obviamente entonces bajo un propósito, y por fe sabemos que entregamos cuenta de esta vida, porque sabemos que nuestra vida no termina con la muerte, sino que precisamente porque se abre a lo eterno, se abre precisamente a compartir la plenitud de la vida con Dios, es que nuestra etapa terrena es esa etapa que lo prepara, que demuestra que lo merecemos, desde cómo vivimos, desde qué hacemos con nuestra vida, cómo la tratamos, pero al mismo tiempo cómo también esta vida se convierte en un instrumento de compartir. Por eso mismo entonces, ¿qué es el propósito actual de nuestra vida? ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida? Perdón, estoy hablando de seres vivientes, porque ahorita alguien tal vez ya muy de la tercera edad me va a decir: pero si ya estoy viejo, ya estoy vieja. Pero estás vivo, estás viva, Mientras estés vivo, estés viva, hay un propósito, punto, Cuando colgas los tenis, entonces ya, la cosa va a cambiar, Pero mientras tanto, en la vida sigue teniendo un propósito, aunque tengas 99 años, porque estás vivo, estás viva, Entonces hay que seguir pensando en un propósito de vida, Y por eso Jesús habla con claridad. Nos ha enseñado el significado de la vida desde la voluntad de su Padre. Nos lo ha revelado. Ha sido luz para nosotros en cuanto a cómo vivir. ¿Cuál es el sentido y la construcción de esa vida? ¿Cómo se llega a la meta de la verdadera alegría y de la verdadera libertad? ¿Cómo de verdad existe una satisfacción sobre la vida? Porque existe, y tenemos que sentirnos al final contentos, satisfechos de haber vivido. Pero ¿a partir de qué? Y entonces el Evangelio nos orienta a descubrirnos responsables de la vida, y al mismo tiempo centinelas de nuestra vida. Todas las figuras de estén en vela, estén preparados, está ligado precisamente a cómo día a día hacemos caso a ese imperativo del Evangelio: sean perfectos como mi Padre es perfecto, día a día. Quiere decir que día a día construimos un poquito más de perfección, construimos un poquito más de calidad de vida, de acuerdo precisamente al Evangelio, de acuerdo al don de la vida, desde la voluntad del Padre, como llama Jesús, a ese propósito de vida. Y entonces ahí es donde también nosotros tenemos que entrar en redescubrir ese propósito, hacia dónde estamos orientando nuestra vida, qué sentido le damos, cuál es nuestra meta. Gentes de fe, creyentes, sabemos que nuestra meta es el mismo Dios, pero también nos topamos con un mundo cuya tendencia pone las metas en lo material, en la satisfacción material, en la satisfacción del dinero, en el egoísmo sobre eso mismo. Al final de cuentas, mi vida es mía y hago con ella lo que me ronque la gana. Cuidado con esa frasecita,
no solo expresa una altísima inmadurez, sino que es la puerta a echarlo a perder todo, Por lo tanto, entonces, esto es aquello a lo cual nos lleva hoy el Evangelio, el aprecio por la vida. Un pensador cristiano de inicios del siglo XX, jesuita, Teilhard de Chardin, decía que él encontraba 3 tipos de personas, de acuerdo a cómo tratan la vida. El primer tipo de persona, decía él, los pesimistas, los que ven la vida con miedo, como riesgo, pero un riesgo al que no se atreven a ir más allá. Aquellos que se encierran en sí mismos, que encuentran la excusa de que al final la vida está hecha para morirse, ¿no? Casi como nos enseñaban en la primaria en mi tiempo. Los seres vivientes son los que nacen, crecen, se reproducen y se mueren, y punto, No había más propósito que nacer, crecer, reproducirse y morirse, Y entonces, estas personas pesimistas, identificadas también filosóficamente con todos aquellos negativos de la vida, como los existencialistas, no se animan a desarrollar la vida. Ven la vida con pesimismo, ven la vida negativa, negra, sin sentido, perdidos precisamente en una dimensión de ignorancia sobre la propia existencia. Personas que no se atreverán nunca a dar un paso más allá de la seguridad del encierro en sí mismos. Personas que ven todo desde el punto de vista prácticamente negativo. Personas pesimistas, esos son, personas pesimistas, sin oriente de vida, sin amor por la vida, sin sentido de vida, miedosos de la vida. Luego decía Teilhard de Chardin, el segundo grupo, los vividores, completamente distinto. Aquellos que viven para satisfacer lo sensual, aquellos que viven solo para satisfacer los sentidos, aquellos que no encuentran más sentido de vida que pasársela bien al final de cuentas, Acordémonos que con la caída de las ideologías a principios de los años 90 del siglo pasado, pues surgió esta tendencia a no esforzarse para nada, a pasársela bien, a la vida light, O sea, ¿para qué te vas a esforzar si al final no funciona? ¿Para qué te vas a meter a eso si al final nadie te lo va a agradecer? ¿Para qué vas a esforzarte en esto si al final vas a fracasar? Entonces, no te esforces, viví la vida. Tenemos eslogans y frases, solo se vive una vez. La vida es cortita y hay que pasársela lo más delicioso posible, Esos son los vividores, que solo viven para sí mismos en satisfacerse, en una alegría vana, sí, temporal, pero al final alegría, de los que se conforman con 2 horas de chupa, están contentos y al final están zapados otra vez en sus propios problemas, de los que en realidad su vida solo está dedicada a ellos mismos y a su propia satisfacción, haciendo lo que les ronca la gana. Los vividores, los que no encuentran más propósito que el egoísmo, los que no encuentran más propósito que pasársela bien, sin otro propósito más que su propia vida. Y luego hay un tercer grupo, los apasionados, dice Teilhard de Chardin, los que aman de verdad la vida, los que día a día tratan de encontrarle un sentido, un valor, los que se esfuerzan por conquistar metas, los que de verdad creen en posibilidades, creen en ideas nuevas, aquellos que, entendiendo el Evangelio, se abren precisamente al don de la vida de acuerdo al propósito del Evangelio mismo. Recordémonos que Jesús pone la alegría en el mismo amor. Ámense como yo los he amado, y mi alegría va a estar en ustedes. Aquellos cuya satisfacción en la vida está ligada precisamente a la construcción de su propia vocación, pero también se abren al bien y al don de los demás. Aquellos que en la generosidad saben que su vida también es un instrumento para el beneficio de otros, Aquellos que no pasan de largo sin dejar un poquito de bueno en su paso. Aquellos que creen en la paz y en la justicia como una responsabilidad, como una construcción de todos los días, que han salido de su egoísmo, de su individualismo. Aquellos que son capaces de dar la vida por lo que creen. Los apasionados, dice Teilhard de Chardin. Y entonces dice, el Evangelio solo exige pasión. Por lo tanto, son los apasionados los que lo entienden. ¿En qué grupo podemos estar? ¿En los negativos pesimistas, en los egoístas vividores o en los generosos apasionados? Recordémonos que somos cristianos y que el don de la vida se abre al Evangelio como oriente de vida, como luz de vida. Por eso es palabra de vida, de tal manera
que no puedo encerrarme en la cápsula de mí mismo, ni siquiera delante precisamente de la religión, porque acordémonos que hasta la religión puede orientarnos al egoísmo si no nos damos cuenta, mi oración, mi liberación, mi sanación, mi, pero no nos abrimos precisamente a la exigencia del Evangelio, que nos pone precisamente delante de ser prójimos, semejantes, y ahí precisamente el examen final de nuestra historia. Y el examen final de nuestra historia, Jesús lo identifica con la generosidad, con el amor, con el compartir. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Y podemos así alargar toda la lista, ¿no? ¿Cuándo? Si no te vimos, Y entonces, vengan para acá, benditos de mi Padre, y participen de la alegría del reino, preparado para ustedes. Plenitud de vida, satisfacción de vida. Tenemos el ejemplo precisamente de tantas personas dentro de la iglesia, beatificados, canonizados o no, pero que vivieron el Evangelio, y ahí estuvo la fuente de su satisfacción, de su alegría. Ahí estuvo la verdadera identificación con los propósitos de su vida. No nos quita buscar nuestra propia realización, claro que no. No por gusto tenemos dones, cualidades, herramientas personales que Dios nos ha dado para realizarnos vocacionalmente. Pero es que desde la misma satisfacción de mi vida, vocacionalmente realizada, se abre precisamente a la contribución del bien de los demás, a la contribución de la felicidad de los demás. Varios santos dentro de la iglesia entendieron su vida como hacer felices a otros, punto, Voy a hacer felices a otros. Y ahí está, entonces, cómo orientamos nuestra vida a su verdadero propósito desde la fe. Y por eso mismo los creyentes nos ajustamos a la palabra. Recordemos que Jesús habla por medio de parábolas. Las parábolas están orientadas a la cultura de la gente que lo escucha. Por eso habla de azotes y de otro tipo de cosas, ¿no? Se ceñirá la túnica, lo servirá, etcétera. Pero todas ellas van significadas a, primero, la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida. No podemos a estas alturas quejarnos que yo no quería nacer, pero me obligaron a nacer, por favor. Marginemos ese tipo de idioteces, ¿no? No es el momento de quejarse de una cosa como estas. Ya estamos viviendo, saquemos el mejor partido a lo que estamos haciendo. Entonces, la responsabilidad que tenemos sobre la vida. Segundo, esa responsabilidad sobre la vida nos pone delante de la alerta, de ese cuidado, de ese estar vigilantes, atentos. Entonces, para que nuestra vida no se desoriente de esos propósitos positivos, no cambie sus intenciones, no se involucre y se sienta atraída por tendencias que al final de cuentas la alejan de metas y propósitos buenos, Y por lo tanto también que esté, dice, vigilante, para poder día a día ir dando pasos hacia esa perfección a la que nos llama el Evangelio. Por lo tanto, siempre pensemos en ese propósito. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Desde el don de mi vida, desde yo mismo, viviendo mi existencia, no pues como un ser viviente sin propósito. Pues los seres vivientes no humanos se mueven a base de instinto, y aún así siempre los vemos como seres vivientes agradables, seres vivientes. ¿Cuántos nos dicen quisiera ser libre como un ave? No, mire qué contento está este animalito, un perrito que te saluda con la cola así, ¿no? Te hace feliz, pero porque lo ves feliz, hasta ellos aparentemente tendrán un propósito, pero están ligados también a instintos. El hombre, aún siendo una persona de instintos, es inteligente para manejarlos, es libre para poder orientarlos, de tal manera que tenemos mucho más responsabilidad sobre la vida que los demás seres vivientes. Y entonces, no encerrarnos en nosotros mismos, no solo buscar nuestra propia satisfacción sin abrirse al amor de los demás. Encontrar precisamente en el Evangelio el sentido verdadero de nuestra existencia. Jesús es claro, y es más, Él antes de hablar vive, Él es el propósito de nuestra vida, Él es el referente de nuestra vida. Por eso, como otras veces he dicho, el Evangelio, más que una lectura, es una observación. Observo a Cristo, cómo vive Cristo,
para yo también entonces vivir de acuerdo a Cristo. Y entonces entenderé por qué Dios me quiere vivo. Vamos a confirmar nuestra fe.